Buenas tardes. Está muy bajo el volumen. Bueno, continuemos entonces. Bueno, vamos a ir continuando definiendo algunos conceptos para continuar. La hipercapnia o hipercapsis se refiere básicamente cuando hay algunas alteraciones en lo que es la disociación de lo que es el oxígeno o el dióxido de carbono, cuando hay una alteración en lo que son las afinidades relacionados con algunos aspectos ya clínicos en realidad. Entonces, se menciona dentro de la literatura que la hipercapnia es definida como un exceso de dióxido de carbono en los líquidos corporales, ¿no? Entonces aquí vamos a encontrar que hay un exceso del dióxido de carbono en líquidos corporales. Sin embargo, este exceso de dióxido de carbono en los líquidos corporales se refiere cuando existe una hipoxia, pero no es cualquier hipoxia. Se le atribuye, como a muchas enfermedades se le atribuye, ¿sí? Esta hipoxia se la atribuye a estos dos elementos, una hipoventilación y puede ocurrir también una deficiencia en la circulación. Por lo tanto, la hipoxia se deberá a una hipoventilación, cualquiera que esta sea la causa de la hipoventilación. Y no se olviden que ventilación pulmonar quiere decir a lo que es la inspiración y la expiración. Entonces, la hipercapnia se debe a un exceso de dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque el dióxido de carbono y el oxígeno se interrelacionan entre sí para que ocurra el intercambio, o sea, para que el dióxido de carbono sea expulsado en nuestro organismo y no ocurra un proceso de acidosis metabólica, por ejemplo, y por ende el oxígeno sea fijado hacia la hemoglobina. Entonces tienen una interrelación mutua, ¿no? Entonces por esa razón es que cuando existe una elevación en el dióxido de carbono, entonces afectará. Pero ¿por qué se debe? Puede ser por hipoventilación, una disminución en la ventilación pulmonar y asociado también a lo que es deficiencia circulatoria. Otras causas no se las menciona o no se las considera para determinar lo que es la hipercapnia, ¿no? Por ejemplo, la hipoxia de los tejidos podría ser, puede darse otra alteración en lo que es la disponibilidad del oxígeno y la alteración en la eliminación del dióxido de carbono, o sea, cualquier otra casi no se la considera, ¿no? Se la considera más estos dos elementos. Otro término que igual, este es el más común, este es el que sí lo vamos a, bueno, lo tienen que conocer bien, porque en algunos casos se da, ¿no? La cianosis. La cianosis es el color azulado que se presenta en piel y mucosas. ¿A qué se debe? Se debe precisamente a la presencia de grandes cantidades de hemoglobina desoxigenada. Esta hemoglobina desoxigenada tiene un color azulado o es un signo que se evidencia como consecuencia de la elevación de una hemoglobina desoxigenada que no puede fijar oxígeno por alguna causa, ¿no? Cualquiera que ésta sea, entonces va a tender a fijar o va a tender a teñir, digamos, los tejidos, especialmente de los lechos unguiales. Fíjense acá, en los lechos unguiales una coloración azulado, en la planta de los pies en bebés, pero esto obviamente es evidente en algunos casos. Donde más se nota es en los labios. Es muy evidente. Casos de pacientes asmáticos, yo he visto varios casos donde el paciente asmático especialmente se le obstruye la vía respiratoria y empieza a hacer unos gemidos como hasta que se desbloquea la vía o pasa un poco ese bloqueo que puede deberse a un alergeno.
Entonces el paciente se torna azul. Pacientes mayores, jóvenes que tengan asma y se les bloquea la respiración, se les pone azul los labios. Es uno de los primeros signos que se puede observar cuando hay una cianosis, ¿no? Ahora, la cianosis puede darse en forma brusca, como les estoy comentando, en pacientes asmáticos, donde tienen ataques de asma. Entonces, en el consultorio sí, alguna vez lo van a ver, que hay algún paciente que requiere de su inhalador para desbloquear un broncodilatador para poder oxigenarse. Entonces hay que tener cuidado en ese tipo de pacientes. Pero se torna de un color azulado. Eso quiere decir que las cantidades de oxígeno obviamente están bajando y ustedes ya más o menos tienen idea de lo que hemos hablado anteriormente, lo que es relacionado lo que son las presiones parciales de oxígeno y lo que es la saturación de oxígeno. En este caso, obviamente, la saturación de oxígeno baja. ¿Por qué? Porque es una hemoglobina que no está fijando oxígeno, ¿no? Entonces aquí, ¿cuál está disminuyendo? La saturación de oxígeno cae. Por lo tanto, tenemos una hemoglobina que no está fijando oxígeno. ¿Está bien? Y vamos a ver algunos factores. Sí, algunos factores que van a afectar precisamente la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. ¿Sí? Hay algunos factores. Y estos factores evidentemente van a afectar la curva de disociación de la oxihemoglobina. ¿Está bien? Son factores que afectan la disociación. Estos factores tienen que ver con lo que son el pH, la temperatura y la concentración de difosfogliceratos en la sangre. Estos difosfogliceratos son parte del eritrocito. Entonces, cuando el pH sube, cuando el pH baja, afecta la disociación de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Lo mismo pasa con la temperatura. Cuando la temperatura se eleva o cuando la temperatura desciende, algo pasa. Lo mismo con esto. Entonces, estos tres aspectos. Pero veamos con un ejemplo. Vamos a poner todo. ¿Muy bien? Perfecto. Fíjense este cuadro primero. Este de acá. El de la izquierda. Gráficamente se puede ver una curva de disociación fisiológica, podríamos decirlo así, de lo que es la afinidad de la hemoglobina para el oxígeno. Y es esta línea de acá que es en negro, ¿sí? Se observa acá esta. Listo, eso es una curva de disociación, digamos que va en un rango. ¿Qué pasa? Fíjense si la temperatura, en este caso esto es temperatura, ojo, ¿está bien? Esto es temperatura. Temperatura. ¿Está bien? Este cuadro representa la temperatura. La temperatura, no se olviden que una temperatura corporal oscila aproximadamente entre 36.5 a 37.2. Ese es el parámetro. 36.5, perdón, oral, ¿no? Porque la axilar y la rectal tienen otro tipo de parámetros. Nos referimos a la temperatura en cavidad bucal, es la que mayormente se utiliza para la medición. Entonces oscila entre 36.5 a 37.2 grados centígrados. Entonces, ¿qué pasa cuando la temperatura se eleva? Fíjense acá. Lo que se menciona es que la curva de disociación, fíjense esta curva, ahora aquí en rojo, se ha desplazado ¿hacia qué lado? Hacia la derecha. ¿Lo ven? Entonces, fíjense, esta es la curva de disociación a una temperatura X, y cuando la temperatura aumenta, la curva de disociación se desplaza hacia la derecha. Pero, ¿qué pasa si la curva de disociación se desplaza hacia la derecha por causa de lo que es la temperatura? Fíjense, se necesitará mayor presión parcial de oxígeno para que la hemoglobina fije precisamente el oxígeno. ¿Está bien? Entonces, a ver, cuando la temperatura se eleva, la curva de disociación se desplaza hacia la derecha. Gráficamente se lo puede ver. ¿Y qué dice este gráfico cuando se desplaza hacia la derecha? Dice que tú necesitas mayor presión parcial de oxígeno para que la hemoglobina fije. ¿Recuerdan cuando les hablé de presión parcial
que aproximadamente una vez que pasa por el alveolo pulmonar y se produce la hematosis, la presión parcial de oxígeno era de 104 milímetros de mercurio aproximadamente. Entonces tú necesitas una presión constante, así grande, mayor, que esté muy saturado para que la hemoglobina fije. ¿Por qué? Porque cuando se eleva la temperatura le va a costar mucho más fijar la hemoglobina. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Qué pasa si la temperatura desciende? Más bien, si la temperatura desciende, entonces se necesitará menor presión parcial de oxígeno. Entonces, la temperatura se ha visto por los trabajos de investigación que influyen en la afinidad de la hemoglobina para el oxígeno, para fijar, ¿sí?, oxígeno. Entonces, cuando aumenta la temperatura, le costará más fijar oxígeno porque necesita mayor presión parcial de oxígeno. Y cuando disminuye el oxígeno, por lo tanto, requerirá menor presión parcial de oxígeno, entonces será más favorable. Lo mismo va a ocurrir con el pH, ¿está bien? Pero con el pH, ¿sí?, es al revés. Fíjense, digamos que tenemos acá un pH de 7.4, ¿está bien? Tenemos un pH de 7.4, la línea negra siempre va a marcar lo fisiológico, ¿está bien? Entonces, si el pH de 7.4 empieza a descender, y ustedes saben que el pH es el potencial de hidrógeno iones y tiene que ver con la cantidad de hidrógeno disuelto que está libre, porque si está fijado, más bien un amortiguador viene y lo fija, entonces equilibra el pH. Bueno, no nos perdamos en ese sentido. Fíjense, cuando el pH desciende, la curva se desplaza hacia la derecha. Ahora, mi pregunta es, por ejemplo, si la curva de disociación se desplaza a la derecha, cuando se eleva la temperatura, ¿qué requería? Mayor presión parcial de oxígeno para fijar. Entonces, acá, cuando el pH desciende, es al revés, desciende, también es desplazada la curva de disociación hacia la derecha y por lo tanto también requiere mayor presión parcial de oxígeno. Siempre que la curva se desplace hacia la derecha, requerirá mayor presión parcial de oxígeno para fijar. Entonces, le cuesta fijar oxígeno. Entonces, acá estamos considerando dos cosas. Si la temperatura se eleva y el pH desciende, necesitará mayor presión parcial de oxígeno para fijar. Entonces, le cuesta más. Si por el contrario, el pH se eleva, un tanto más hacia el lado alcalino, se eleva, la curva se desplaza hacia la izquierda, la temperatura baja, fíjense que es al revés, la temperatura desciende, pero el pH se eleva, la curva siempre se va a desplazar hacia la izquierda, por lo tanto va a necesitar menor presión parcial de oxígeno para fijarse, por lo tanto de pronto será más sencillo. ¿Lo ven? Y en este cuadro de acá es precisamente lo que representa eso. Entonces requerirá una presión parcial adecuada y una presión parcial elevada y menos, en este caso, lo que ya acabo de explicarles, ¿no? O sea, si se desplaza al lado izquierdo por causa de que la temperatura desciende y el pH se eleva, menor presión parcial de oxígeno, y a la derecha, mayor presión parcial de oxígeno. Esa es la curva de disociación que afecta, uno de los que afectan a lo que es la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Otro aspecto es relacionado con los difosfogliceratos, ¿sí? Estos son productos de la glicólisis a través del ácido del ciclo, mejor dicho, de Evans-Meyerhof, ¿sí?, relacionado con lo que son los eritrocitos. ¿Está bien? Bueno, aquí lo que nos interesa es lo mismo, ¿sí? Bajas concentraciones, fíjense aquí, bajas concentraciones de difosfogliceratos hacen que la curva de disociación se vaya a la derecha. ¿Lo ven? A la derecha. ¿Qué pasaba si la curva de disociación se desplaza a la derecha? Le cuesta más, ¿no? Requiere mayor presión parcial de oxígeno. Y altas concentraciones de difosfogliceratos más bien hacen que la curva de disociación, mejor dicho, la curva de afinidad de la hemoglobina para el oxígeno, o sea, requiera menor presión parcial de oxígeno. Entonces se fijará más fácil, podríamos decirlo así.
Todos estos aspectos, o sea, son los trabajos de investigación que han visto en muchos pacientes, ver qué es lo que afectaba la afinidad de la hemoglobina. ¿Por qué? Porque las saturaciones de oxígeno tienen que ser valoradas en algunos casos, más específicamente que en otros, ¿no? Por supuesto. Entonces, más de lo mismo. Por lo tanto, también hay otro tipo de aspectos que van a influir, como por ejemplo el efecto Born. ¿Qué dice el efecto Born? Dice, la disminución de la afinidad de la hemoglobina para el oxígeno, ¿sí?, se da cuando el pH de la sangre disminuye, ¿sí? Entonces, la disminución de la afinidad de la hemoglobina para el oxígeno se da cuando desciende el pH en la sangre. ¿Está bien? Y esto estará íntimamente relacionado con que la desoxihemoglobina fija más fácilmente o activamente lo que es hidrógeno. Entonces ya les dije, ¿no? El pH está relacionado con si se fija o no se fija el hidrógeno. A eso le llamamos algunas sustancias que hay amortiguadores. En este caso, la hemoglobina funciona, de cierto modo, como un fijador de hidrógeno en algunos casos. Entonces, la disminución de la afinidad de la hemoglobina para el oxígeno se da cuando el pH disminuye en la sangre, ¿no? Perfecto. Y bueno, se va a producir evidentemente una desoxigenación de la hemoglobina relacionada. ¿Qué pasa en relación a lo que es el pH entonces? ¿Cuándo desciende el pH? El pH desciende o disminuye cuando aumenta el contenido de dióxido de carbono. Por alguna razón, si es que hay mayor dióxido de carbono, habrá mayor cantidad de hidrógeno. ¿Sí? Mayor cantidad de hidrógeno fijado y libre. Por lo tanto, hará que el pH descienda. De manera que cuando sube la presión parcial del dióxido de carbono, o sea, la presión parcial del dióxido de carbono va a subir siempre y cuando haya mayor concentración de él. Mientras más concentración de dióxido de carbono hay, obviamente la presión aumenta, ¿no es cierto? Entonces, en este caso dice, la curva se desplazará hacia la derecha y ya sabemos lo que pasa cuando la curva de disociación o de afinidad se desplaza a la derecha, ¿no? Entonces, se van dando. Esta es una de las formas en las cuales, digamos, la hemoglobina puede fijar dióxido de carbono o puede liberar dióxido de carbono, ¿no? Bueno, la acidosis respiratoria se produce cuando los pulmones no expulsan el anhídrido carbónico de un modo apropiado, ¿no? Porque puede haber algunas alteraciones y ahí se produce lo que es conocido la acidosis metabólica. Bueno, esto ya lo habíamos visto un poco antes, es una diapositiva que está colada acá, que no está muy bien. Pero bueno, tenemos quimiorreceptores periféricos, el nervio de Sion, el nervio de Hering. El nervio de Sion lo vamos a encontrar a nivel cardioaórtico, ¿sí?, a la salida de la aorta, donde estas sustancias químicas pegadas a las paredes de la aorta van a captar las modificaciones en la presión de los gases intraaórticos precisamente. Se los conoce como varoreceptores o presoreceptores, o sea que reciben esa estimulación de presión y que sienten la estimulación de presión para poder llevar la información hacia el sistema nervioso central y informar que si se está oxigenando o no se está oxigenando bien, ¿no? El nervio de Hering lo mismo, a nivel de la carótida, capta las modificaciones químicas, ¿sí? Capta las modificaciones químicas que se van a producir. Entonces este es un quimiorreceptor propiamente dicho. Bueno, pero vamos viendo algunas anomalías, que es lo que estábamos viendo más antes. Algunas alteraciones que pueden darse en el pulmón es relacionado con lo que es el enfisema pulmonar crónico, la neumonía, la atelectasia, el asma. Evidentemente nosotros no tratamos, se lleva de manera general para tener algo de conocimiento y a través de la historia clínica, por supuesto, tratar de identificar estas patologías. O sea,
Lo que tú haces es identificar, digamos que un paciente tenga, no sé, asma, entonces ahí tu conducta va a cambiar, porque no lo vas a atender como un paciente normal, lo vas a atender como un paciente que vas a requerir de pronto hacerle algunas preguntas, si está medicado, si cumple su medicación, cuándo se le va a producir o a qué le atribuye los episodios o los ataques hipóxicos que se pueden dar en esa paciente y evitar alguna complicación en el consultorio. Y si tiene una medicación, por supuesto que haya cumplido con su medicación o que tenga su medicación a la mano para que, digamos, evites problemas. Entonces, lo que vamos a hacer en este caso es básicamente, o lo que van a ir aprendiendo a través del tiempo, es detectar alguna patología que el paciente tenga para ustedes precautelar la salud del paciente en el consultorio, porque en tu consultorio al paciente tienes que evitar que le pase algo por alguna enfermedad de base que tenga y que esta enfermedad de base esté tal vez relacionada con el tratamiento que tú le vas a hacer o que pueda influir en desencadenar algún problema, entonces te buscas tú un problema con el paciente por no considerar, digamos, algunos aspectos de cuidados y evitar así complicaciones o accidentes. Una complicación se puede prevenir, un accidente no. Un accidente es algo fortuito que ocurre. Una complicación se puede. Entonces, estas enfermedades lo que te van a producir a ti son complicaciones. Y las complicaciones se las puede evitar. ¿Cómo? Preguntando al paciente si tiene alguna enfermedad e indagando algunos aspectos relacionados a esta para evitar, ¿no? El asma es uno de los frecuentes. Neumonías generalmente están hospitalizados, así que es muy poco, a no ser que, bueno, muchos de ustedes van a pasar por algunos centros hospitalarios. El enfisema también es más intrahospitalario, la atelectasia sí se puede dar y el asma creo que es el más común, ¿no? Pero vamos bien. El enfisema pulmonar, evidentemente, siempre que vean el término de enfisema, no importa dónde lo vean, marcando, no importa dónde lo vean, ¿sí? El enfisema pulmonar quiere decir atrapamiento de aire en cualquier parte del cuerpo, en cualquier lugar, en cualquier tejido. Enfisema quiere decir atrapamiento de aire, no importa dónde. En este caso, el atrapamiento de aire se puede dar en el pulmón y puede darse de forma crónica, ¿no? Entonces, exceso de aire en los pulmones. Algunas características. Se puede deber a lo que es una infección crónica debido al tabaco. Algunos pacientes que fuman, y es inevitable tener pacientes que fuman. Más bien acá no hay tanto, ha disminuido un poco. Antes había más. Ahora hay cada vez menos fumadores, pero sí hay. Les va a tocar tener pacientes fumadores consuetudinarios que fuman 1 o 2 cigarrillos nada más, pero también van a tener pacientes que se fuman 1 cajetilla, 2 cajetillas al día. Entonces, este tipo de pacientes tienen una alteración en el epitelio respiratorio, por lo tanto va a haber, por efecto de la nicotina especialmente, va a afectar a lo que es la actividad de los cilios. No se olviden que parte de las vías respiratorias tiene un epitelio ciliado. ¿Por qué? Porque necesitamos expulsar muchas veces el moco que se produce, esa mucosidad que se produce y que se tiene que expulsar. Entonces los cilios ayudan a la expulsión. Sin embargo, en aquellos pacientes que fuman, evidentemente esto puede estar alterado. Toda la respuesta inflamatoria desde ya en pacientes fumadores está alterado. No es la misma, sino está enmascarada. El problema existe, pero no se lo nota. Sin embargo, va a generar en muchos de los casos una parálisis de los cilios. Por lo tanto, como no se puede expulsar, tanto la irritación de los bronquios va a generar lo que es un aumento en la producción de moco y mucosidades, ¿sí?, a través del epitelio, y esas mucosidades a veces no se pueden eliminar, entonces van a generar obstrucción de la vía pulmonar a través de los bronquios y pueden generar atrapamiento de aire, ¿no? Infecciones, el moco excesivo igual se puede tornar edematoso, puede esto evolucionar, ¿sí?, de ser una simple parálisis de cilios y una obstrucción, puede evolucionar una infección un poco más grave, donde hay un excesivo
una excesiva respuesta inflamatoria y se va a empezar a generar edema, por lo tanto va a haber un poco más de obstrucción y una acumulación de líquido probablemente. Entonces hay que valorar ese tipo de casos y el paciente puede estar sufriendo, ¿no? Entonces hay que preguntar en pacientes fumadores especialmente que si no han tenido algún episodio de este tipo, ¿no? Obstrucciones de vías aéreas, por supuesto, o sea, lo que les acabo de decir, la obstrucción se debe a la respuesta inflamatoria, a la secreción de moco y a la poca respuesta de los cilios, porque los cilios están como un tanto paralizados por el efecto de la nicotina. La nicotina es un elemento del cigarrillo que produce varias alteraciones. Dentro de una de ellas produce un engrosamiento de la membrana basal, una alteración de los capilares, por lo tanto esa capacidad de vasodilatación, esa capacidad de facilitación de la permeabilidad capilar en estos pacientes está alterada, ¿no? Aparte de los cilios. La neumonía, que es un proceso igual patológico, un proceso inflamatorio que se da en el pulmón, donde los alvéolos pueden encontrarse llenos de líquidos y células sanguíneas. ¿Qué es lo que pasa? Recuerdan que el alvéolo tenía un problema de colapso y que quería colapsar, podía absorber ciertas sustancias de esos capilares que pasan íntimamente a través de los alvéolos pulmonares, porque aquí está pasando, ¿se acuerdan que les dije que era entre 0.02 de micra el espacio y era tan íntimo que la difusión del dióxido de carbono con el oxígeno se daba por una simple difusión, ¿sí? Entonces está tan próximo de que cuando hay una enfermedad de tipo, en algunos casos bacteriana, que afecta, entonces precisamente los neumococos, y de ahí viene el nombre neumonía, lo que va a generar es de que la pared del alvéolo pulmonar se vuelve un tanto porosa. Por lo tanto, como el alvéolo pulmonar, recordarán ustedes, está lleno de aire atmosférico y hay presiones y quiere colapsar, o sea, como un globo, les decía, quiere desinflarse todo el tiempo porque hay unas presiones que le invitan a eso y que el surfactante era el que lo solucionaba. Pues cuando la membrana cambia, no importa si tiene suficiente surfactante, si la inflamación hace que esto se vuelva poroso, como es lo que ha pasado en el COVID, la membrana de los alvéolos pulmonares se infectaba, se producía una neumonía, una alteración de las membranas, por lo tanto se llenan de líquidos, se obstruyen y luego ya no se produce la hematosis y bueno, ahí el paciente termina con una hipoxia severa y termina falleciendo. Entonces el problema inflamatorio, por ejemplo en el caso del COVID, era una respuesta exagerada. No sé si recuerdan, dentro de los tratamientos eran antiinflamatorios o corticoides en algunos casos, o mediadores de la inflamación para bajar una respuesta inflamatoria muy exagerada, porque la respuesta inflamatoria, ojo, es una respuesta de defensa de nuestro organismo, de limitación del daño, pero cuando la respuesta inflamatoria en algunos casos resulta muy exagerada, es muy destructiva del tejido. Inflamaciones crónicas son destructivas, dañinas para el organismo. La inflamación en estado agudo es buena, excepto en este caso del COVID, porque hemos visto que hasta hace un tiempo casi toda inflamación aguda se solucionaba entre 7 y 14 días, perfecto, no había problema. Pero este tipo de inflamaciones que se han presentado ahora han sacado fuera, por eso es que nadie sabía cómo tratarlo, porque todos pensábamos de que la inflamación siempre era buena, pero se ha determinado de que esta inflamación en relación al COVID, me estoy saliendo de la neumonía, ha sido una respuesta tan exagerada que ha generado una alteración en la membrana de los alvéolos pulmonares, además una activación de la coagulación y formación de microcoágulos que se daba, donde se alteraba absolutamente todo a nivel de los alvéolos pulmonares o produciendo una lesión bastante. Y los que han pasado por COVID tienen lesiones como parte de secuelas de alteración a nivel de los alvéolos pulmonares, ¿no? Eso se va a ver en el tiempo, o sea, los estudios de aquí a unos 3, 4, 5 años van a empezar a salir cuáles son las tasas de incidencia que se tienen de afectación y de qué órganos se han afectado, porque no solo principal es los pulmones, pero también hay otros órganos que se van a afectar. Bueno, en el caso de la neumonía, les decía, se vuelve porosa, entonces como se vuelve porosa, deja pasar líquido, porque también afecta a la pared del vaso sanguíneo, entonces deja que se absorba líquido, por eso dice acá, encuentra células sanguíneas.
¿De dónde habría células sanguíneas si no es del capilar próximo acá que está? Y que debido a que ese globito, que solo como ejemplo, ese globito quiere desinflarse todo el tiempo, entonces absorbe, ya que le permite a la sangre, debido a esta porosidad, absorber células sanguíneas, entonces lo absorben no solamente células, sino líquido, y posteriormente, además que hay una predisposición a la colonización bacteriana muy fuerte, y esto se tiene que controlar, por supuesto, con antibióticos, ¿no? Entonces ahí vamos a encontrar eritrocitos, leucocitos, que van pasando al alveolo y, bueno, producen alteración de la hematosis y del propio alveolo, ¿no? Otro problema, la telectasia, el colapso de los alveolos. Recordarán que les he explicado esto, cuál era la razón por la cual querían colapsar. Y esto puede deberse a varios factores, ¿no? Una de ellas es la obstrucción de las vías aéreas. Puede producirse obstrucción de los bronquios, bronquiolos, ¿sí? Por alguna razón igual, entonces puede producir atelectasia, ¿sí? Pero la principal va a ser por falta o el agente tensioactivo, que era el surfactante. Cuando hay algunas patologías donde tienen deficiencia en la producción de surfactante, entonces tendrán ese problema de lo que es la atelectasia, ¿no? Entonces el agente tensioactivo o el surfactante es el que va a mantener, digamos, unos estados fisiológicos regulados de lo que son las presiones intraalveolares, ¿no? Y el asma es la contracción espástica del músculo liso. ¿Por qué? Porque estamos viendo un músculo liso que reviste lo que son el tubo respiratorio, que es básicamente los bronquios, la faringe, los bronquios y los bronquiolos en el músculo liso, ¿sí? Que se produce una respiración extremadamente difícil, ¿sí? Se va a producir una disnea. Y generalmente esto va a ser por un agente alergeno, ¿no? Generalmente el polen o cualquier otra sustancia alergena relacionada con alfombras, el pelo de algún animal. O sea, hay diferentes tipos de alergenos que pueden desencadenar. El polvillo, les decía, que se genera por preparación de cavidades en cavidad bucal, puede generar la aspiración de ese polvillo de dentina si ustedes no utilizan irrigación. Entonces puede generar episodios alérgicos en aquellas personas, por supuesto, que están predispuestas, porque no va a producir en todos. En algunos una tos y ya está. Pero en las personas que tienen una respuesta exagerada del tejido, esa reacción antígeno-anticuerpo exagerada ante algunos elementos denominados alérgenos, entonces puede generar episodios un tanto más problemáticos, ¿no? Entonces, ¿qué se libera? Ahí se libera histamina. ¿Quién libera histamina? Los mastocitos. Y es por eso que ustedes van a encontrar, y nosotros tomamos antihistamínicos, o sea, contra la histamina, que quiere decir que los antihistamínicos o algún agente antihistamínico lo que va a causar es una inhibición de la producción de histamina, que actúa sobre lo que son las células que liberan histamina, como en el caso del mastocito. Por lo tanto, al no haber histamina o al disminuir su producción, entonces no va a haber tanta vasodilatación, tanta facilitación de la permeabilidad capilar. No se olviden que la histamina vasodilata y facilita la permeabilidad capilar dejando salir líquido. Entonces no va a haber una irritación, no va a haber tanto edema, entonces podemos estar un poco más tranquilos. Y en el otro de los casos, si no utilizamos un antihistamínico, se utiliza broncodilatadores, que van a dilatar precisamente los bronquios y los bronquiolos, o la faringe, para que el aire pueda pasar, ¿no? Otros, obviamente, agentes químicos relacionados con los episodios alérgicos, estamos relacionados con los factores quimiotácticos de los eosinófilos y, por supuesto, la bradicinina, que a veces es otro mediador químico de la inflamación, ¿no? Los mediadores químicos de la inflamación son varios: prostaglandina, bradicinina, histamina, serotonina, que se van liberando, ¿no? El efecto Aldane. El efecto Aldane se refiere a la combinación del oxígeno con la hemoglobina, que hace que se vuelva mucho más ácida, ¿sí? Entonces se tiene algunos criterios, ¿no? Entonces este es uno de los efectos importantes, parecido al efecto de Born, pero para algunos autores este es mucho más importante, ¿no?
La fijación del oxígeno, por lo que se menciona a la teoría de lo que es el efecto Haldane, la fijación del oxígeno hacia la hemoglobina tiende a desplazar el dióxido de carbono a la sangre. Pues eso quiere decir que en los pulmones es importante de que cuando la presión parcial de oxígeno aumenta en los pulmones, perdón, de los pulmones cuando pasa la sangre, la presión parcial de oxígeno aumenta. Por lo tanto, esa presión parcial de oxígeno hace que el oxígeno se tienda a fijar a la hemoglobina, haciendo que la saturación llegue a un porcentaje. Entonces, esa fijación del oxígeno, ¿sí? Esa fijación del oxígeno para con la hemoglobina hace de que suelte al dióxido de carbono, ¿no? Entonces, a eso más o menos se refiere el efecto Haldane. Cuando hay una presión parcial, la presión parcial del oxígeno aumenta, le obliga, de cierto modo, debido a esta presión, a la hemoglobina a ocupar o a fijar a lo que es el oxígeno que está ahí, a saturarse al 100%, digámoslo así, en los pulmones, y esa fijación del oxígeno hace que se suelte el dióxido de carbono. Ese más o menos, de una forma más sencilla, explicado el efecto Haldane. Entonces, este fenómeno es para algunos autores mucho más importante para promover el transporte de oxígeno y soltar el dióxido de carbono, tanto a nivel de los pulmones como a nivel de los tejidos en algunos casos. Y algunos criterios que se consideran son que la hemoglobina más ácida tiende a menor tendencia a combinarse con lo que es el dióxido de carbono. Y eso es lo que pasa cuando fija oxígeno. La acidez incrementada de la hemoglobina hace que se libere los excesos de hidrógeno, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no tiene capacidad para seguir agarrando hidrógeno, entonces va soltando hidrógeno, que a su vez se unen a los iones de bicarbonato para formar lo que es el ácido carbónico. Es un proceso que se va dando, ¿no? No les voy a pedir detalles muy finos porque no creo que sea lo necesario, ¿sí? Bueno, eh, algunos criterios que sí lo van a tener que conocer o reconocer cuando se hace historia clínica, especialmente igual, son algunos términos relacionados con lo que es la frecuencia respiratoria y las características propias de la respiración de un paciente en relación a la valoración precisamente de ella, ¿no? Entonces hay algunas alteraciones, por ejemplo, lo que les acabo de decir, todo lo normal, entonces es una eupnea, se lo denomina eupnea, que es una respiración normal, entonces aquí no pasa nada, pero cuando ya tenemos alteraciones tienen nombres, entonces un paciente que tenga una taquipnea será una frecuencia respiratoria acelerada o mayor a lo normal, entonces ahí decimos la frecuencia respiratoria está acelerada, está aumentada, ¿sí? Si la frecuencia respiratoria es de 18 a 20 por minuto, en este paciente podemos encontrar 25, 30 por minuto, entonces está respirando mucho más rápido, está acelerado, y a eso le damos el nombre de taquipnea. Pratimnea será lo contrario, ¿no? Una frecuencia respiratoria disminuida, más bien el paciente como que está respirando mucho más lento. Entonces, la respiración o la frecuencia respiratoria, si está dentro de los rangos de 18 a 20 por minuto, entonces acá podemos encontrar 12, 14 por minuto que se está oxigenando el paciente, pero está disminuida, ¿no? La disnea será una alteración. El prefijo dis, siempre quiere decir alteración. Donde ustedes vean el prefijo dis, es alteración, ¿no? De inea, la respiración. Una alteración o una respiración muy dificultosa. La apnea, ¿sí? Es la suspensión de la respiración, no se producen movimientos. A quiere decir sin. No se olviden de los prefijos, ¿no? Los prefijos que en algunos casos te ayudan a identificar lo que la palabra quiere decir. Dis es alteración, A es sin y sería sin respiración, ¿no? Básicamente. Bueno, hasta acá algunos criterios. Vamos a detener esto. Bueno, está sin cámara.
Gente, les quiero decir que hasta acá vamos a llevar respiratorio y bueno, lo que vamos a hacer es básicamente la evaluación. Voy a publicar en el grupo de WhatsApp, estén atentos. La evaluación es el 21, ya en coordinación con Esmeralda, creo que se ha decidido llevarlo a las 18:00, va a estar colgada la evaluación. No se olviden de que para hacerlo sencillo, yo también me comuniqué con el de TIC ya, igual que la anterior vez, y es mejor hacerlo en dos. Igual hablé con Esmeralda y yo pienso que vamos a mantener hacer la evaluación en dos grupos, tanto el final como después, lo que venga. ¿Por qué? Porque así nos vamos a evitar complicaciones de que algunos tengan problemas y luego que tengamos que hacer alguna que otra cosa, que bueno, por supuesto nosotros, si es que hay alguna detección irregular que se da por la plataforma, entonces obviamente hay que encontrar una solución, pero siempre y cuando haya una recomendación técnica por los especialistas en el área, ¿no?, que manejan. Pero, como les digo, creo que si lo dividimos en dos grupos, como hemos hecho la anterior vez, entonces vamos a evitar ese problema y yo les deseo la mejor de las suertes para el desarrollo de esta última evaluación. Las evaluaciones siempre van a ser con la misma característica. No es el objetivo de nosotros aplazarlo al estudiante, hacerle preguntas demasiado rebuscadas, que no son preguntas que creemos que son importantes en la mayoría de los casos. En otras de pronto tal vez no, pero en la mayoría de los casos se trata de buscar preguntas que el estudiante debe conocer de manera general dentro del área de la salud, así que por esa parte estén tranquilos. Siempre hemos actuado así, no es con este curso, es con todos los años que hemos tratado de ser coherentes en lo que es las preguntas en relación a las evaluaciones. Por lo tanto, estén atentos y por favor yo les voy a pedir, porque eso no lo vamos a aceptar, eso sí, es de que ustedes deben entrar. Son dos exámenes distintos, por lo tanto un grupo dará en un periodo de tiempo y el segundo grupo dará en un periodo de tiempo igual después de concluir el primer grupo. Así que todos los que están en el primer grupo tienen que entrar a su grupo, todos los que están en el segundo grupo en su respectivo horario. Eso sí, no se aceptará de que haya un desorden y eso se va a hacer mediante lo que es la plataforma, es lo único que les pido. Entonces, bueno, chicos, yo les deseo la mejor de las suertes en todas las asignaturas, espero que les vaya bien, y fisiología traten de estudiar para la cuarta evaluación y no se olviden que tenemos el final y el final es de todo. Siempre ha sido así. Las evaluaciones finales siempre son de todo. A veces uno se pregunta, ¿pero y de qué vamos a dar la evaluación final? Bueno, como dice final, se da del primer parcial, del segundo, del tercero y del cuarto. Por eso es final, ¿sí? Es una evaluación final que van a tener que leer las 4. Por eso es que a fin de año se torna un poco más difícil todo, porque en todas las asignaturas van a desarrollar lo mismo y van a hacer evaluaciones finales donde se hará una valoración de todo lo que se ha llevado, entonces les ocupa mucho más tiempo. Yo les siempre es una sugerencia nada más de que ustedes dedíquenle, son los últimos 2 meses para algunas asignaturas probablemente, para otras seguramente les va a tomar un poco más de tiempo, pero para algunas asignaturas son 2 meses de su vida. Dedíquenle alma, vida y corazón a estudiar, no solo fisiología, y yo sé que les va a ir muy bien. Bueno, les deseo suerte y bueno, a seguir adelante. Yo me despido si es que no hay algún comentario o algo. Perfecto. Bueno, chicos, suerte. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Gracias.